Continuando hoy con nuestro estudio acerca de nuestra fe que camina sobre las aguas, encontramos tres valiosas respuestas en las instrucciones que el mismo Señor le dio a Pedro en aquel pasaje de Mateo 14, 22 al 33. Y hay enseñanzas que nos van a ayudar a nosotros también a caminar sobre las aguas sin importar los vientos fuertes que pudieran sobrevenir. Empecemos sabiendo que la duda es una condición que pone a prueba la fe. Por tanto, puede ser conveniente para ejercitar y hacer crecer la fe en nosotros. Esto suena contradictorio. La duda, obviamente, se opone a la fe, pero a veces el Señor la permite en nuestra vida para que nosotros podamos desarrollar aquella fe que la va a erradicar para siempre. Mientras más superemos los estados de duda, mayor será nuestra fe, como le dice Jesús en ese pasaje a Pedro. Ten fe sin dudar. En Mateo 14:31, él dice que enseguida Jesús le tendió la mano y dice enseguida, y sujetándolo, lo reprendió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El madurar en la fe como cristianos nos va a permitir dar un paso adelante, tal y como lo hizo Pedro con respecto al resto de los discípulos. Él allí sobresalió, mostró una fe más madura, aunque después dudó, pero fue el único que se arriesgó. Puede ser por novelería, ¿verdad? Es decir, que en su temperamento sanguíneo, él también quería experimentar eso. El asunto fue que se arriesgó, no importa el motivo, se arriesgó y caminó y vio en él aquello que él anhelaba, ese poder de Dios. Recuerde que el Señor nos ha dicho que si nosotros creemos en Él, si estamos llenos de Él, nuestro llamado es a hacer cosas aún mayores que las que Él hizo. Y este Pedro después, maduro en la fe, dice que caminaba junto a las personas y su sombra sanaba. La sombra de Jesús nunca sanó, pero la de Pedro sí. Es decir, que más adelante este Pedro que dudó, maduró en la fe y llegó a hacer cosas mayores que su Señor. Una fe madura nos permite asumir riesgos, sabiendo que Jesús va juntamente con nosotros. Sin embargo, para poder lograr ese nivel de madurez en la fe, es necesario leer y escudriñar las escrituras, es decir, conocer a aquel en quien estamos creyendo. Pero además del conocimiento de Dios, es necesario orar en todo momento, orar sin cesar. Esto nos ayuda a crecer en nuestra comunión con el Padre. Y a medida que hablamos con Él y aprendemos a escuchar su voz y a ser guiados por Él en todo, sabremos que nuestra vida en sí no es una decisión propia, sino que el Señor tiene el control absoluto. Como decíamos la vez pasada, el Señor ha subido en nuestra barca y ha tomado el control. Decidir salir de la barca para caminar sobre las aguas define un primer nivel de fe. Y el Pedro que vimos allí la escogió incluso ante la duda. Esto define además cómo se encuentra nuestra confianza en el Señor. Le pregunto, ¿bajaría usted de la barca como Pedro o se quedaría con los 11, aunque la barca se hunda dentro de ella? En este sentido, y poniendo nuestros ojos en la verdad, debemos leer algunos versículos de fe que mantienen nuestra confianza en Dios. Como cristianos, no podemos permitir que cualquier situación que podamos estar afrontando hoy nos robe nuestra fe. Por eso nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón los versículos bíblicos de la fe para así mantener la confianza en Dios. Ante todo, debemos enfocar nuestra mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe,
y no desviar nuestra mirada hacia el fondo del mar cuando decidamos salir de la barca, porque Cristo es nuestra fortaleza cuando sobrevienen las pruebas. Debemos entonces edificar nuestra fe para seguir adelante en nuestra vida con Cristo. La fe se desarrolla en nuestra formación en Cristo, es decir, nadando contra la corriente del mundo. Recuerde usted que él mismo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. ¿Por qué nos advirtió de esa aflicción? Porque el mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas siempre se opone a Dios y nos obliga entonces, cuando decidimos a caminar en Cristo, a nadar contra la corriente. Cuando nosotros iniciamos nuestra formación en Cristo, nos percatamos que la vida cristiana siempre va a fluir contraria al fluir de las aguas del mundo y tenemos que decidir que así sea. En la Biblia, el salmista nos lo explica muy bien en el Salmo 1:1, cuando nos decía cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. ¿Sí se da cuenta? El camino del mundo es de impiedad. Y cuando yo decido vivir de manera piadosa, es decir, por fe, entonces no ando en el consejo de ellos, no ando en su camino. También nos dice que no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. En este verso se resaltan tres términos con una secuencia específica. Primero nos habla de andar, segundo de detenerse y tercero ya de sentarse. Porque así como crecemos en la fe cuando nosotros caminamos contra corriente, entonces también vamos progresando cuando nos involucramos con el mundo. Y primero como que escuchamos, ¿no es cierto? Nos dice que primero nosotros andamos por ese camino, pero de pronto ya nos detenemos a ver algo que puede llamar nuestra atención y de pronto nos sentamos a comer con ellos. Esta es una secuencia en la que se señala el progreso negativo que resulta de andar por un camino que nos va a paralizar por el pecado. La bienaventuranza de la vida cristiana es seguir un camino de fe en constante movimiento. Al fin, nosotros vamos a culminar la buena carrera en Cristo. Ese es nuestro final, nuestra vida eterna. La progresión de esta vida se inicia cuando nosotros nos encontramos paralizados por el pecado, hasta que escuchamos el llamado del Señor, nos encontramos con su amor. Y cuando eso ocurre, entonces se hace una pausa en nuestras vidas y nos detenemos para decir no, dejando de seguir las corrientes del mundo. Cuando tomamos esta decisión, que es la más importante de nuestra vida, comenzamos entonces a andar en un camino nuevo, en un camino verdadero hacia la vida eterna que es en Cristo Jesús. La vida cristiana entonces señala la siguiente progresión. Primero nos encontrábamos sentados, luego nos levantamos con una breve pausa y nos detenemos para luego, con total seguridad y confianza, empezar a andar en fe. Y lo vemos en muchas historias en la Biblia. Vemos, por ejemplo, al ciego Bartimeo sentado junto al camino, allí detenido, y de pronto ve pasar a Cristo que lo llama y dice que él bota su capa, es decir, abandona el pasado, abandona lo que tal vez era su única posesión y sigue en pos de él. Con esta reflexión yo le animo a seguir adelante en la vida en Cristo, a pesar de que eso implique caminar contra la corriente, irse en contra de muchos, incluso a pesar de que sobrevengan vientos contrarios, como nos dice en Mateo 24, que en el verso 25 ya nos da esperanza de que Jesús siempre se acerca a nosotros, así sea caminando sobre las aguas. ¿Lo recuerda? Lo vimos en el pasaje cuando en Mateo 14, del 24 al 25 dice, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. ¿Se parece a lo que usted está enfrentando en su vida? Y entonces en el verso 25 dice, en la madrugada,
Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago, como quiere acercarse hoy a usted. La vida cristiana es nadar contra la corriente y es algo humanamente imposible. Solamente subiéndonos a la barca conducida por el Espíritu Santo y siendo llenos de él, podemos hacerlo. Y solo nuestro ejemplo puede hacer que los nuestros tomen la misma decisión. Lo segundo que nos enseña el Señor en este pasaje es que Jesús camina sobre las aguas, pero si nosotros caemos como cayó Pedro, entonces Él nos levantará. De manera que no debemos temer como el resto de los discípulos que se quedaron pasmados, se quedaron quietos allí paralizados en una barca que se estaba hundiendo. Muchas veces nos paralizamos sin hacer nada ante una situación por miedo al fracaso. Nos acomodamos aún en el pecado, en cosas que sabemos que no glorifican a Dios por miedo a salir. Nos quedamos aguantando maltratos, nos quedamos en lugares donde somos menospreciados solo por miedo. Tenemos que estar conscientes que Cristo siempre está junto a nosotros. Él no nos abandona jamás. Y si caemos, Él nos levanta. Los discípulos se asustaron porque pensaron que Jesús estaba lejos, pero Él siempre estuvo con ellos. Y a pesar de que ellos eran hombres seguidores de Jesús, caminaban con ellos, el que Él se apartara por un momento de ellos los hizo dudar, y eso les trajo también temor. Pero Jesús nos enseña que Él nunca quitó la vista de sus discípulos. Fueron ellos los que apartaron la mirada de Jesús. Lo mismo pasa con nosotros. En ciertas ocasiones en nuestras vidas, no es Jesús el que se aparta. Somos nosotros los que nos alejamos y desviamos nuestra mirada de Él. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, es decir, que lo podamos ver, pero no lo podamos reconocer. Es muy difícil reconocerlo si estamos lejos. Y mucho más, aunque lo veamos caminar junto a nosotros, si no estamos llenos del Espíritu Santo, si nuestra mirada se ha desviado de Él, entonces no vamos a saber que es nuestro Señor. De esa forma le ocurrió a los discípulos, ellos dudaron, no lo reconocieron, pensaron que era un fantasma, lo confundieron con un fantasma. Así nos lo cuenta en Mateo 14 del 26 al 27. Recuerde que estamos estudiando este pasaje y esta es una segunda parte. Dice que cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, dice el verso 26, quedaron aterrados y gritaron de miedo, es un fantasma. Y en el verso 27 nos dice que Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. En este caso, necesitamos, como el apóstol Pedro, que mantuvo su mirada en Jesús y pudo reconocer su mano extendida hacia él para levantarlo, levantarnos con él. Aunque por un momento él quitó la mirada del Señor y se hundió, dice que inmediatamente clamó y fue rescatado. Inmediatamente. Pedro, al reconocer a Jesús, se animó a dejar la barca y caminar sobre las aguas, pero al sentir la fuerza del viento, se distrajo y comenzó a hundirse en el agua. Pedro entró en pánico y clamó a Jesús que lo salve. Y así el verso 30 dice, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. De la misma forma nos ocurre a nosotros cuando decidimos dar un paso en pos de Cristo. Usted sale de la iglesia normalmente lleno de fe, escuchó la prédica, oyó la palabra de Dios, sabe que Dios le habló, pero sale y en la calle encuentra un contratiempo. En ese momento se distrae y se le olvida todo lo que acaba de escuchar. Y entonces su fe deja de caminar sobre las aguas y se hunde. Cuando sobreviene un viento fuerte, nos desenfoca de aquello que acabamos de oír y es cuando el enemigo logra robarnos la palabra que nos fortaleció. Tenemos que fortalecer nuestra fe para no sucumbir a ese temor durante una prueba.
en nuestro proceso de ser transformados por el Espíritu Santo. Si todavía somos débiles en el espíritu, nosotros corremos el riesgo de ser presa fácil de algún dardo del enemigo. Recuerde que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces esos dardos son engaños que él nos manda y nos manda miedo, nos manda tentaciones, nos manda ansiedad. El diablo siempre va a querer que nosotros retrocedamos a nuestra antigua manera de vivir, donde él nos tenía cautivos. No le permitamos al enemigo temer, caer o dudar. Más bien busquemos siempre encontrar la mano de nuestro Salvador y clamar como Pedro, Señor, sálvame. Así como Jesús tomó la mano de Pedro y lo salvó inmediatamente, de esa misma manera va a extender la mano hacia nosotros y nos va a salvar. En el verso 31 dice que enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? De esa manera nosotros tenemos que saber que cuando Jesús está en nuestra barca, los vientos siempre se van a calmar. Así nos lo dice el verso 32, dice cuando subieron a la barca se calmó el viento. Y los que estaban en la barca adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. De manera que debemos ser agradecidos y adorar en todo momento a nuestro Salvador, que siempre nos rescatará y nos mantendrá en su camino. Una forma de caminar sobre las aguas es apoyándonos entre hermanos con una fe sólida. La Biblia nos enseña la bendición que representa tener a alguien que nos levante a la hora de caer, porque uno podrá levantar al otro y si entre ambos está Dios, la bendición será aún mayor. En Eclesiastés 4:10 nos dice, si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Más adelante en el verso 12 dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Solo tendrán que levantarse y seguir intentándolo con la confianza depositada en Cristo Jesús. De manera que si en algún momento siente que se está hundiendo en aguas profundas como Pedro, busque a su hermano en la fe. Su hermano sabrá darle su mano, como igualmente lo hace Jesús. Cuando usted está enfrentando una prueba o cuando se sienta sin ánimo, triste o desamparado, su hermano va a poder ayudarle a conducir nuevamente a las aguas tranquilas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como hemos aprendido, la paz con Dios trae sobre nosotros la paz de Dios que se refleja en paz entre los hermanos. La reconciliación con Dios debe dar como resultado en nuestra vida buena relación con nuestros hermanos. Ir juntos contra la corriente nos hace más fuertes. Al nadar contra la corriente de nuestra mano, de la mano de nuestro hermano. Hoy quiero decirle, cuente conmigo, cuente con nosotros en oración, no se quede solo. Siempre es válido, es un llamado el que nosotros pidamos oración, el que oremos los unos por los otros, el que velemos. Si hay personas que usted sabe que se han apartado, tal vez no se atreven a regresar por miedo a ser juzgados. Sea usted ese ancla, sea usted aquella cuerda humana de amor que lo atraiga de nuevo al Padre. Nunca juzgue a un hermano que se ha apartado. Usted no sabe si tal vez se está hundiendo en la realidad. Si necesita que sea usted quien clame junto a él para que el Señor extienda su mano y le salve. Hoy entonces le cubro con mi oración y le abrazo con todo mi corazón. Gracias a Dios por permitirnos caminar junto a usted en este camino de gloria. Le abrazo en oración. Que Dios le bendiga.